Mucho se ha dicho, y de hecho el ingeniero yo creo que hizo ayer, Alburquerque, hizo una exposición desde su óptica bien informada y nutrida técnica sobre la industria petrolera. Eh, pues una exposición que yo creo que no hace falta que se expanda. Sin embargo, creo que estos ataques que ocurrieron en Arabia Saudita en el fin de semana, el sábado en la madrugada del domingo, vale la pena que sean por lo menos comentados un poquito desde la óptica de lo que está pasando con la posición de los Estados Unidos. Un país que ha tenido un rol en el siglo XX, específicamente un compromiso muy grande después de la segunda mitad del siglo XX con la región del mundo que sigue siendo al día de hoy, pues en la mente de cualquier ciudadano, el lugar donde mucha gente cree que se produce la mayor cantidad de petróleo. Pero sea eso cierto o no, de hecho, si sumamos otras regiones del mundo, no es así. La verdad es que cuando usted piensa en un jeque, cuando usted piensa en alguien con mucho poder, cuando usted piensa en alguien vestido de blanco, en mujeres con burka, en desierto, usted no piensa en dátiles, como pensaban la mayoría de las personas quizás en la primera mitad del siglo pasado, usted piensa en petróleo. Entonces el petróleo ha venido a definir mucho, no solamente la relación de Arabia Saudita con el mundo, sino la relación del mundo con la región en la que se encuentra Arabia Saudita, con Oriente, con el Golfo Pérsico y los países vecinos. Entonces, Estados Unidos es un actor que no ha sido ajeno a esa dinámica y que precisamente en aras de asegurarse un recurso muy preciado para su industria y para todo el mundo, pues ha jugado un rol político prominente. Por eso el rol jugado por los Estados Unidos y por los ingleses en muchísimos escenarios, aquí de hecho el otro día creo que fue que en las efemérides hablamos del golpe a Mossadegh y del rol de los ingleses en la historia moderna iraní, pero de una forma u otra esa mano norteamericana ha estado presente en esa región del mundo. Sin embargo, pareciera que ese interés tan concentrado de los Estados Unidos, precisamente por un cambio no solamente en el enfoque de su política exterior con Trump, sino también en la dinámica de la industria petrolera, producto de la autosuficiencia que tiene Estados Unidos ahora, pues ha hecho que cambie mucho el rol de los Estados Unidos. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque la mejor óptica para entender el balance de poder en Oriente Medio, no desde ahora, sino desde los años 90, porque en los 80, luego de la revolución de Khomeini, Irán era un país evidentemente muy debilitado por una guerra devastadora con Irak, en la que vale la pena recordar un video que muchas veces se olvida de Donald Rumsfeld saludando a Saddam Hussein en el año 1981 y hablando de las armas que Estados Unidos en ese momento iba a proveerle. Armas que sirvieron para desangrar no solamente a los iraquíes, ¿Quién le vendía más? sino también a los iraníes. Y en la memoria de los iraníes, pues evidentemente eso es algo que siempre está. Ese mismo Estados Unidos, que jugó un rol muy prominente en ese momento, y que posteriormente tuvo una política que para muchos fue sorpresiva. Yo de hecho la vi con buenos ojos, que fue la idea de acercarse a Irán, la idea de que debemos llegar a un punto de encuentro en el que a Irán no se le permita tener un arma nuclear, y se da pues el famoso acuerdo este de Obama del año 2015. Y disculpa un paréntesis, a mí no me, yo siempre creí que el acercamiento igual Irán lo iba a aprovechar para otra cosa. Hay una anécdota de esa guerra que mencionabas. Irán tenía problemas para acceder al mercado armamentístico internacional. Por ahí, por cierto, hubo unos países muy pacifistas que estaban tratando de venderle, Suecia. Y en un momento hubo que comprar sobre todo armas cortas israelíes. Y uno de los militares dijo, bueno, pero son de Israel. Y le preguntaron a Khomeini si permitía el credo, su visión. Él dijo, oye, no pregunten de dónde son, cómprenlas, que es lo importante. Bueno, eso fue, y de ahí viene el famoso escándalo Irán-Contra, porque parte de la triangulación de esas armas fue con la intervención de los Estados Unidos. Eso es historia aparte. Ahora, el punto es que la relación de poder que define el balance de poder y las relaciones bilaterales en esa región del mundo es la relación que hay entre los saudíes, la casa de Al Saud, e Irán. Esos son los dos polos de poder más importantes de esa región del mundo. Y evidentemente Estados Unidos ha jugado un rol prominente de un lado de esos dos polos, que es del lado saudí. Pero el interés que ha animado siempre a Estados Unidos, a pesar de que va disfrazado de valores en el discurso, por ejemplo, de defensa de la democracia, y que se puede utilizar para defender incluso sus posiciones con Israel, lamentablemente ha encontrado muchas inconsistencias con Arabia Saudita, porque Arabia Saudita no es el modelo por excelencia de respeto de los derechos humanos, no es el modelo de una sociedad libre, no es el modelo de una democracia, y sin embargo Estados Unidos se traga todo ese discurso de los valores en su relación bilateral con este país, porque el interés económico prima.
Arabia Saudita no dejó de ser por mucho tiempo pues una de las fuentes principales de petróleo para los Estados Unidos. Pero eso cambió. Y con ese cambio, cuando Trump dice, por ejemplo, recientemente que él no entiende por qué Estados Unidos tiene que gastar tanto en la defensa de rutas comerciales de las cuales se benefician otros países. China, por ejemplo, importa el 92% de su petróleo y ese 92% que viene de esa región del mundo pasa por el estrecho de Hormuz, que se comparten, obviamente, ustedes lo saben, Irán, en este caso, con Omán y los saudíes, que tienen una preocupación grande porque se respete ese espacio. Entonces, dice Trump, si los chinos dependen en un 92% de importaciones que pasan por ahí y los japoneses un 62%, ¿por qué Estados Unidos tiene que gastar en la defensa de estas zonas comerciales? Una lógica, evidentemente, muy reduccionista y que sigue acentuando el discurso de por qué Estados Unidos tiene que asumir el costo de los bienes públicos globales, olvidando que Estados Unidos ha sido uno de los mayores beneficiarios de esos bienes públicos globales. El hecho de que existan rutas de comercio que se sepa que pueden fluir a través de ellas grandes cantidades de bienes y servicios es algo que ha beneficiado a todos, porque es la lógica, obviamente, del comercio global, del cual Estados Unidos es un actor importantísimo. Entonces, obvio que esa posición es altamente cuestionable, pero esa posición también revela algo, junto con la salida de Bolton, que ha sido el más inclinado a utilizar la opción militar con el tema iraní. Eso parece apuntar al hecho de que Estados Unidos sigue perdiendo de forma significativa interés en lo que pueda ocurrir en esa región. Y eso es muy, muy complicado para los saudíes, para el Golfo Pérsico en general, para Bahrein, para Qatar y para todos los países de la región, por el simple y sencillo hecho de que no es suficiente con que se tengan bases militares muy grandes, como es el caso de la base que existe en Qatar, de la base que existe en Bahrein y de la base que existe en Arabia Saudita. Si el país en el cual usted está apostando la defensa de sus intereses es un país que ha perdido interés en hacerlo, usted se preocupa. Y por eso vemos que los saudíes, Bahrein, Qatar y Omán también han abierto varias vías de cooperación y diálogo con China, con Rusia, porque evidentemente todo el mundo sabe que ya en el vecindario, el vecino fuerte con el que todos contábamos por si aquí se armaba algún problema, es un vecino que está cada vez menos interesado en lo que aquí ocurre. Y eso es algo muy, muy importante y muy definitorio, específicamente para Arabia Saudita, que a pesar de ser el país que es, un país que tiene literalmente el nombre de una familia, es un país que ha dependido enormemente para todo su progreso y su éxito de la sombrilla de seguridad que la política exterior norteamericana le ha brindado, y esa es una política de seguridad que está muy, muy, muy en cuestionamiento hoy en día. Yo creo que en el futuro inmediato, y es imposible uno hacer algún tipo de predicción en este sentido, Irán sabe que las actuaciones en el Golfo de Hormuz que han permitido, por ejemplo, que sean minados algunos barcos, otros barcos detenidos, ahora se da este ataque que reivindican los rebeldes hutis de Yemen en Arabia Saudita, pero mucha gente cuestiona si es así, porque hablamos de 1.500 kilómetros de distancia entre las zonas controladas por los hutis y el lugar de los atentados en Arabia Saudita, mientras que Irán está mucho más cerca. No sabemos finalmente si fueron directamente ellos o no, pero indirectamente la guerra que ha luchado siempre Irán y la que le ha permitido tener la preeminencia que tiene en esa región del mundo es una guerra indirecta. Los iraníes han sido muy buenos en eso. Lo lograron en Irak con el chiismo, lo lograron en el Líbano con Hezbollah. Con Assad primero comenzaron de manera indirecta, pero cuando el régimen estaba a punto de colapsar, Rusia e Irán intervinieron de manera muy directa, y en todos los lugares eso le garantiza a Irán un lugar en la mesa en cualquier negociación sobre cualquier proceso de paz en esa región, le guste a Estados Unidos o no. Y si a eso le sumamos que Estados Unidos se encuentra en un año electoral, como les analizaba cuando Trump despide a Bolton, a mí me parece muy poco probable que una confrontación militar entre Irán y Estados Unidos por la causa cada vez menos importante para los norteamericanos de los saudíes se pueda materializar en el plazo inmediato. Parte de eso, de hecho, pareciera confirmarlo la actitud de Khomeini, que recientemente, de Khamenei, perdón, que recientemente el ayatolá, líder supremo de Irán, recuerden que eso es una teocracia, que recientemente descartó cualquier posibilidad de diálogo con los Estados Unidos porque a su juicio eso sería ceder a la presión que le están aplicando. Cosa que sabemos que es mitad verdad y mitad bluff político, porque Irán está sufriendo de manera severa las consecuencias de cómo Trump está apretando la tuerca, pero también lamentablemente, y eso es lo que pasa cuando un país cambia tan rápido de política exterior, pierden credibilidad ante la sociedad iraní los sectores que apostaron
por un cambio de actitud en Washington. Fueron muchos los miembros de la Guardia Revolucionaria, los ultraconservadores, que recuerdo yo incluso en 2013, 2012, que salían públicamente, incluso a veces hasta contradiciendo la posición oficial de su primer ministro, de Rouhani, diciendo nosotros no confiamos en los Estados Unidos, no debemos de firmar ese acuerdo y bla, bla, bla. Y miren que la historia, en ese momento, cuando se firma el acuerdo y todo el mundo entiende que se está abriendo un nuevo capítulo en la historia bilateral de los Estados Unidos e Irán, las esperanzas eran muy elevadas, pero ¿qué pasa? Luego de este cambio, luego de esta nueva política exterior, los sectores más conservadores que salieron reivindicados ante los ojos de la sociedad iraní. Porque esa apertura, que de hecho le ha costado mucho políticamente al actual premier Rouhani, es una apertura que a los ojos de muchos fue ingenua. La historia dirá si fue o no fue ingenua. Yo lo que sé es que el ánimo de otra confrontación militar en una región del mundo que ha drenado al tesoro norteamericano, porque recuerden que nada más no es Irán, es Irak y es sobre todo Afganistán ahora mismo. A mí me parece muy poco probable que veamos un escalamiento en la confrontación, por lo menos con intervención norteamericana, y eso nos dejaría pensando entonces quién va a asumir la labor de la defensa de los intereses de los saudíes en la región, ellos mismos. Esa es una región que hay que observar con mucho detenimiento, máxime porque tiene ahora mismo en Mohammed bin Salman, el hijo del actual rey, un joven bastante impulsivo, como ha demostrado lo que ha pasado en Yemen y el costo humano de esa guerra. Un joven que quiere cambiar profundamente su país y que cuenta con todo el apoyo de un monarca absolutista. Entonces, ese cóctel, a mí me parece que es un cóctel que hace que tengamos que mirar muy atentamente cuál será la actitud en Riad y cómo las decisiones que se tomen en Riad pueden tener una incidencia muy importante en el balance de poder en el Golfo Pérsico y en Oriente Medio.